Y yo solo me acuerdo que le decía que no me quería morir. Y tengo flashes todo el rato diciéndole que no me quería morir. No hicieron las demás operaciones porque tampoco les daban a mi familia más de 48 horas de vida. Total, pasan las 48 horas, las 72 y aquí yo sigo viva. O sea, tus hijos tuvieron que tomar la decisión de si seguías viva o no. Sí, les dicen que seguramente me tienen que amputar también la pierna derecha. Con el pie, tocaba. Yo pensaba que tocaba con los pies, pero tocaba con el pie. Era un síndrome del miembro fantasma, sí, ¿no? Y no es hasta 2 semanas y media más tarde o 3, sí, hasta que él no despertó del coma, que nos hacen una videollamada. Que tienen que cortarla porque a mí me suben las pulsaciones del corazón que se pensaban que me daba un ataque. Lo vi conectado a tubos y yo que llevaba 2 semanas y media o 3 sin verlo, pues ya... ¡pa! Según datos de la Dirección General de Tráfico, en el 2024 en España se registraron alrededor de 102.000 accidentes con víctimas, de los cuales aproximadamente unos 1.154 fueron accidentes con víctimas mortales. En el día de hoy nosotras tenemos el gran privilegio de contar con la presencia de Noemí Sánchez. Y digo privilegio porque el hecho de que esté hoy aquí sentada con nosotros, en palabras de los propios médicos, es un completo milagro. Y es que Noemí es una de estas personas que hace un par de años sufrió uno de estos accidentes de tráfico con consecuencias muy graves y no solamente pudo haber fallecido en el propio momento del accidente, del choque, sino también a posteriori en las intervenciones quirúrgicas que tuvieron que realizarle. Incluso en una de ellas, como luego nos comentará durante el relato de la historia, le daban tan solo un 5% de probabilidades de supervivencia. Y sin embargo, hoy está aquí, sentada con nosotras. Noemí, muchísimas gracias por estar, por brindarnos esta historia que, aunque es dura, ya lo vais a ver, tiene momentos muy fuertes, también es una historia de superación, de resiliencia y de ser capaz de ver el lado bueno de la vida incluso cuando esta nos da la espalda. Bueno, Noemí, pues vamos a ya adentrarnos de lleno en tu historia. Coméntanos, por favor, cómo era tu vida antes del accidente, es decir, quién era Noemí, qué le gustaba, qué hacía, cómo era su vida. Madre mía. Pues Noemí era una chica súper activa. Tengo una gran familia, que siempre estamos juntos. Era una chica que subía a caballo, que esquiaba, que hacía 10 y 11 kilómetros diarios. Estaba todo el día por sus labores, por los caballos. Nos gustaba ir a la playa, nos gustaba ir a la montaña. Lo mismo estábamos una semana en la playa, que nos tirábamos una semana en la montaña esquiando. Pero bueno, las cosas se tuercen a veces. A veces y la no vida da sabes un giro. cómo la vida te da un giro de 360 grados, que es increíble. También tienes hijos, ¿verdad? Tengo 3 hijos, ya mayorcitos. de 26, 25 y 21. En el momento del accidente, la más pequeña acababa de hacer 18, 22 y 23 correlativamente. Y bueno, tuvieron que soportar la mayor presión y la mayor carga que puede unos hijos esperarles, porque no me quiero poner... He llegado muchas veces y lo he pensado, pero no eres capaz de imaginar del todo, ¿no? Porque no solo me pasó a mí el accidente, sino que iba con su padre. Entonces, nosotros... Estuvieron a punto de quedarse huérfanos. Sí. ¿Qué pasó, Noemí? Pues nosotros, después de muchos años que siempre hemos ido en familia, como de vacaciones, los niños crecen y a veces te dicen, pues yo ahora no quiero ir porque, claro, es un rollo ir con el papá y la mamá. Entonces, mi marido y yo esperábamos ese verano a que nuestra hija tuviera el carnet, que era la más pequeña. Como vivimos en urbanización, necesitaba que tuviera el carnet para poder desplazarse y seguir haciendo sus cosas en verano. Pues habíamos reservado en marzo para regalo del cumpleaños de mi marido nuestro regalo de aniversario, que eran unas super vacaciones de 8 días en Menorca. Como ya habíamos estado hace 2 años y no pudimos acceder a ciertas calas, pues a mí se me ocurrió la idea de alquilar una moto para poder llegar a las calas más bonitas de Menorca, porque es que son preciosas. Sí. Y en muchas calas es verdad que se tiene que acceder Sí, que con coche no llegas porque está masificado. Y como íbamos 2 personas, pues digo, bueno, pues la moto podemos acceder de cualquier manera a cualquier cala que queramos. ¿Tu marido ya había cogido la moto? Sí, bueno, es que habíamos llevado moto toda la vida, motos grandes. Ya tenéis experiencia en conducción de moto. Sí, mucha, porque lleva desde los 24 años conduciendo motos, o sea que imagínate, mi marido tenía 59 en el momento del accidente, o sea que tenía mucha experiencia. Lo que pasa que aquel día nos tocaba. Claro. Y ya está. ¿Y vosotros acudisteis deduzco a un sitio de alquiler de moto? Nosotros aquel día salimos a las 5:30 de la mañana de casa. A las 7 estábamos cogiendo el avión para Menorca.
Llegamos a Menorca y nuestra intención era que él fuese a por la moto y yo con las maletas hubiese ido al hotel porque íbamos a la zona de Punta Prima y así después ya hubiésemos estado, pues aquel primer día nos íbamos a quedar en la playa, no íbamos a salir. Pero ¿qué pasó? Que nos perdieron las maletas. Entonces, ¿qué decidimos? Irnos los dos a coger la moto, porque bueno, total, llevábamos lo puesto, un bolso, la cámara de fotos, que es que la habíamos subido al avión, y poco más, lo que llevábamos puesto, la ropa. Y nosotros, entonces fuimos al Off Mobility, que es donde nos alquilaron la moto. Ya llegábamos con como un previo check-in que te hacen hacer por la web para que puedas coger la moto nada más llegar y no hacer cola. Y fue nada, firmar el papel de seguro, darnos las llaves, que siempre me acordaré que la chica nos dijo que había tramuntana, que tuviéramos mucho cuidado, porque con el clima era un poco complicado y nosotros dijimos, bueno... Para quien no lo sepa, tramuntana son unos vientos fuertes que son típicos de ahí, de esa zona. Sí, son típicos de esa zona y al Menorca, como no tiene muchas montañas, cuando sopla una racha esa fuerte de vientos, pues arrasa con muchas cosas. Vale. Entonces nosotros nos cogimos la moto y tardamos 25 minutos en tener el accidente. No tardamos más. Íbamos a buscar sitio donde desayunar porque íbamos ya a Mercadal y nunca llegamos a desayunar. Madre mía. ¿Cómo fue exactamente el accidente? Es decir, ¿qué pasó? ¿Soplaba un viento fuerte que deduzco que quizás desplazaba un poco la moto? Un poco. Muchísimo. Muchísimo. Soplaba un viento fuertísimo, porque aparte está hecho el atestado de la Guardia Civil. Y es que no notamos... En un momento que entramos a una curva y era una recta, porque es que no hay nada más que te pudiese hacer, vino una racha de viento y nos empujó contra el coche que venía de carril contrario. Mi marido cayó delante del coche porque él pudo evitar un poco y dimos por el lateral del coche. Mi marido cayó delante y yo caí detrás. Bueno, supongo que caí detrás por las fotos que he visto después, porque yo lo que sí que recuerdo es que estaba en el suelo boca abajo y pidiéndole ayuda al chico que se bajó del coche de detrás. Le decía que me diera la vuelta y llamaba a mi marido y le decía, nos llamamos papi y mami, y yo le decía, papi, por favor, dame la vuelta, que me quiero levantar. Y me acuerdo de la cara del chico. ¿Cómo era su cara? Un poema. Un poema. No era para menos. Claro, porque tú estabas, imagino, con sangre o como... Yo de la sangre no me recuerdo, porque la verdad es que no me recuerdo. Pero claro, ¿cómo debería de estar cuando llevaba una herida inguinal de 25 centímetros? Me había roto la muñeca izquierda, me había roto el hombro derecho, me había roto el fémur derecho y la boca, me la había partido por 2 sitios, los dientes, debería estar hecha un poema. Del impacto, claro. Y tú, en cambio, súper consciente. En aquel momento sí, estaba súper consciente. Él, cuando luego hemos comentado con mi marido, no se acuerda de cómo me llamaba, pero yo me acuerdo perfectamente que lo llamaba. Que a lo mejor es que no me salía la voz y yo era llamándole por dentro, porque no lo sé, claro. Porque perdí muchísima sangre. El momento del traslado a ambulancia no me acuerdo, pero luego me acuerdo en el hospital porque me despertaron, porque perdía tanta sangre que necesitaron despertarme para hacerme pruebas y para ver que estaba consciente. Me acuerdo que me pegaba la doctora me daba en la mejilla para que le dijera los nombres de mis hijos, a qué había venido a la isla, qué venía a hacer, y yo solo me acuerdo que le decía que no me quería morir. Porque es que no me veía. Me acuerdo, tengo flashes de que me acuerdo cómo pasaba por serían las resonancias y los TACs, porque tengo muchos flashes de ese momento. Y tengo flashes todo el rato diciéndole que no me quería morir. Y que por favor hiciera lo que quisiera, porque la doctora me dijo su nombre y yo le decía, pues no me dejes morirme, por favor, que qué van a hacer mis hijos, qué van a hacer mi marido, mis padres. ¿Y tú por qué creías que te podías morir? Porque no sentía nada, ni me veía nada, ni... ¡Ostras! Sí. Y yo te quería preguntar justo eso. ¿Tú recuerdas el dolor no. de esos momentos? Fíjate, qué curioso. Y con un impacto así, yo me imagino todo el cuerpo destrozado. Los médicos dicen que el cuerpo genera tanta adrenalina que te bloquea el dolor. Claro, sí. claro. Es que claro, es el instinto igual más de sobrevivir, ¿no? De supervivencia y decir, no me quiero morir, en ese momento pensar tus hijos, en ese momento... Porque fíjate, ¿no? Que estés ahí súper mal y que tu primer pensamiento sea no me quiero morir. Sí. Es como en vez de decir qué dolor o qué... Además, ¿sabes? lo repetí muchas veces.
Lo repetí muchas veces porque me acuerdo y luego, bueno, subí un vídeo en TikTok un día y me contactó una enfermera del Mateu Urfila, que es el hospital de allí de Menorca, donde me dieron los primeros auxilios, y me decía, me confirmaba, ¿no? Le dije yo, ¿tú te acuerdas de lo que yo decía? Y me dice, claro que cómo se me va a olvidar una imagen así. Claro. Y aparte suponía yo que la situación era grave porque si no, aparte de que no sentía nada, tenía como 7, 8 doctores, enfermeras y auxiliares por ahí todo alrededor. El mundo pendiente de ti. Yo decía, aquí algo pasa muy gordo. Claro. Sí. ¿Y cómo te tuvieron que intervenir? ¿Qué fue lo primero que se tuvo que hacer? Lo primero que me hicieron es saturarme la aorta y la femoral porque me las había seccionado con la moto. ¿Con la moto? ¿Cómo con la moto? Porque la moto quedó destrozada, se ve que yo al ir detrás me quedé enganchada en la moto y todos los plásticos de la moto se ve que se vengaron de mí o yo no sé lo que me hicieron. Tú no saliste... Yo me estaba imaginando que a lo mejor saliste disparada y con el impacto... No, me quedé enganchada en la moto. Después sí que, claro, me despedí de la moto, pero quedé enganchada y eso es lo que suponen los médicos que me rajó entera. Claro, te cortó. Sí, me cortó. Vale. Sí. En cambio, tu marido sí que salió disparado. Sí, mi marido salió disparado delante. Sí. ¿Cuáles fueron las consecuencias físicas para él? A mi marido le pusieron una prótesis de cadera en Menorca, le pusieron unos clavos en el codo izquierdo y el pie izquierdo también se lo destrozó de tal manera que él estuvo allí 3 semanas ingresado, estuvo 15 días en coma porque tenía líquido en los pulmones y cada vez que lo despertaban se ponía más nervioso y lo tenían que volver a inducir. Y el pie se lo había desgarrado entero, se le veían los huesos y todo. Aquí lleva él un injerto porque luego cuando lo trasladaron a Gerona le tuvieron que hacer un injerto de la pierna derecha al pie izquierdo. Y cuando estábamos en Gerona, él entró en fiebres, lo que se supone que tenía que haber comenzado a caminar y poco a poco, sí que empezó los primeros días a dar unos pasos y poder apoyar un poco, pero de repente empieza las constantes vitales a irle bajando y deteriorarse, no saben lo que le pasa, activan un protocolo de alarma y le encuentran, después de no sé cuántas pruebas y el decir que se encontraba mal, que se le habían infectado todo el material que le habían puesto en Menorca. Los tornillos. Los tornillos del fémur. El codo estaba bien, pero lo del fémur se le había infectado todo. Madre Con mía. lo cual tienen que entrar a quirófano, retirarle todo el material y cortarle un trozo de fémur de unos 25 centímetros. Madre mía. Tú en ese momento, claro, no habías visto todavía a tu marido, ¿no? Me imagino que en el hospital estabais separados. Yo estaba en Menorca, estuve nada, lo que me tardaron en cortar la hemorragia, en parar la hemorragia y ponerme una malla en el abdomen, porque debido a la hemorragia también todos los órganos de dentro pues se ve que se desplazaron. Me trasladaron en avión a Mallorca enseguida. De hecho, a mis hijos cuando les llaman les dicen que se vayan para Mallorca porque las personas se mueren y su madre no tenía muchas papeletas para seguir ¿Cómo es eso, viviendo. Mimi? ¿Cómo es esa llamada? Pues nosotros habíamos enviado un WhatsApp a nuestros hijos de que nos habían perdido las maletas y nos íbamos en moto. Mis hijos a las 2 o 3 horas piensan que estarán desayunando y no dicen nada porque nos habían escrito: mamá, ¿qué? ¿Habéis llegado? Y a la 1:05 del mediodía la Guardia Civil puede desbloquear el móvil de mi marido con su cara y llaman a mi hija pequeña y le dicen que sus padres habían tenido un accidente. Entonces me quedo en blanco, ¿eh? Tranquila, no. Les dicen que su padre está estable, que lo dejan en Menorca, pero que se vayan para Mallorca porque la gente suele morir y su madre estaba muy mal. Ya Porque, os daban prácticamente por desahuciada, además. Sí, esto se lo dicen a mi hija porque, claro, mi hija no para de preguntar qué mi madre, porque le decían, y tu padre está en Menorca, pero vete a Mallorca, y mi madre. Y la doctora le dice, es que la gente se muere cuando pasan estos accidentes. ¿Eso dice la doctora o el policía o el guardia civil? El guardia civil y luego le pasan a la doctora, sí. ¿Y la doctora es la que le dice eso? La doctora es la Una que le chica de dice 18 eso. años. Sí. Imagínate. El guardia civil es el que le dijo que tuvo el accidente y le pasó a la doctora porque estaban allí en el hospital tomándole el atestado. Entonces te tuvieron que trasladar a Mallorca. Me trasladaron a Mallorca y a las 6 de la tarde estaba en Mallorca. Deduzco que por falta de medios también en Menorca, ¿no? Necesitaban ya una hospitalización. Sí, necesitaban un hospital que tuviera más medios. Más medios para poder salvarme la vida. ¿Y ahí qué te hicieron?
¿Cuál fue el siguiente paso? Ahí el siguiente paso es que me amputaron la pierna, me inmovilizaron el brazo izquierdo, me inmovilizaron la mano y me pusieron unos fijadores externos, unos fijadores externos y te movilizan el fémur para que la rotura no se mueva, porque ellos van por prioridades. La prioridad era amputar la pierna izquierda, el brazo lo inmovilizaron porque hasta más adelante no operaron la muñeca y el hombro y por supuesto la pierna tampoco podían operarla en aquel momento. Hicieron la amputación. No hicieron las demás operaciones porque tampoco les daban a mi familia más de 48 horas de vida, de que pasara de las primeras 48 horas. Claro, entonces no se iban a arriesgar a hacer más operaciones cuando no sabes si vas a sobrevivir. ¿Por qué pendías de un hilo? Porque había perdido mucha sangre. Por la pérdida de sangre. Sí, había perdido mucha sangre y las fracturas eran muy graves. Entonces la amputación era una desarticulación de cadera, que es que no te queda nada de la cabeza del fémur, va todo fuera. Y fea, porque había arrastrado por toda la tierra, entonces aquello se iba infectando también. Ya veían que no iba a tener No había buen pronóstico para esa pierna, ¿no? No. Luego cuando salieron la primera vez que les salen dar la información a mí, estaban mis hermanos, mis hijos, porque dos de mis hermanos se fueron para allá con mis cuñadas, mis hijos, les dicen que seguramente me tienen que amputar también la pierna derecha, porque había perdido tanta sangre que no sabían si el riego también, la pierna, sí iba a poder sobrevivir. Bueno, ellos le dicen no, por favor, y los médicos esperan. Total, pasan las 48 horas, las 72, y aquí yo sigo viva porque no me quiero morir. ¿Qué pasa? Que les dicen que me tienen que ir quitando del coma porque lo mismo había perdido tanta sangre, que ahora ya no era el si me tenían que amputar la otra pierna o no, que era a ver si me había quedado daño cerebral y iba a ser la misma o iban a tener que tomar una decisión. Claro. Y a lo mejor decir, desconectar a mi madre. O sea, tus hijos tuvieron que tomar la decisión de si seguías viva o no. Sí. Es que imagínatelo. Sí. Bueno, chicos tan jóvenes. Eran lo que les daban, que tenían que hacer. Afortunadamente no tuvieron que decidir porque yo era prácticamente la misma. Claro, pero si hubiesen visto que tras despertar... Tenían que tomar ellos la decisión, sí. Sí. Súper duro. Tenían que tomar la decisión de qué hacer con su madre. ¿No? Porque había mucho pronóstico de que a lo mejor no fuera la misma para nada. Claro. Pero aún así muestras buenos signos de conciencia, ¿no? Sí. Te comunicabas. Me acuerdo de muchas cosas de cuando estaba en coma y despertándome. Me acuerdo de que tenía pesadillas, pero aún así, cuando empiezan a entrar ellos, yo los veo, les digo que era aquello, que era un sueño. Mis dos hermanos, el mayor y el pequeño, son el que me dicen que habíamos tenido un accidente grave. Pero claro, yo estaba tan dopada con tanta medicación que un accidente grave, bueno, ¿sabes? En ese momento, como no sabes ni dónde estás, ni por dónde te has ido, no sabes nada. Entraban, todo el rato estabas esperando el momento, porque claro, allí en la UCI de Mallorca no tenías reloj ni nada para que no tuvieras conciencia del tiempo, ni para que estuvieras... Yo solo quería que llegasen horas para que iba preguntando todo el rato, ¿a qué hora viene mi familia? ¿A qué hora viene mi familia? O les decía, tenéis cara de extraterrestre, porque yo les veía a ellos la cara rara, ¿no? De tanta medicación que llevaba, yo les veía a ellos la cara rara y les decía, a ver, enseñadme los tickets de los vuelos, porque esto es un mal sueño que estoy teniendo, y les decía que me enseñaran los tickets de los vuelos, porque claro, yo veía a mi hermano, mi cuñada, mi otro hermano, mi hijo con su pareja, mis dos hijos pequeños, y decía, esto no es real. Claro, no. Digo, yo venía, esa gente en ese contexto. No. Yo venía a pasar una semana aquí y todas las pesadillas que estoy teniendo, y encima veo aquí, los veo raro a ellos, porque yo los veía con la cara mal y era yo la que estaba mal, evidentemente. ¿Y ahí te comunican que te han amputado una pierna? ¿Tú eras consciente? No era consciente. No lo sabías. No lo sabía. Que habían... Mi familia estaba hablando con la psicóloga del hospital para ver cómo me decían que me habían amputado la pierna, aparte de todas las heridas que tenía. Pues una mañana o una tarde, no sé qué, supongo que sería por la mañana, porque cuando me pasan los médicos tampoco tengo conciencia en el momento que fue. Vino el equipo de traumatólogos y cirujanos y estaba sola, no sé si me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo que me preguntan que si quiero saber lo que me ha pasado. Y digo, hombre, pues claro, que quiero saber lo que me ha pasado, ¿no? Yo estaba consciente, claro. ¿No? Estaba allí... consciente, sedada, pero estaba consciente y era yo y respondía y hablaba. O sea que en el momento, aunque estuviera un poco con medicación,
era yo misma. Y les digo que sí, y empieza el cirujano, me dice, bueno, te has roto la muñeca izquierda, no te podemos operar todavía porque estábamos viendo cómo evolucionabas, el hombro no lo mueves, te lo hemos inmovilizado porque tampoco sabemos lo que ha pasado bien. Te hemos puesto el fijador externo en la fémur derecho porque te lo has roto y te hemos amputado una pierna. Y yo, Así, de una. Sin más calmante ni anestesia ni... Como el que le dice a uno que te han quitado una uña. Y claro, yo en ese momento me quedo... Es que me acordaré siempre lo que hice, porque es que tocaba con los pies y me levanté la sábana y digo, ¿con qué estaba tocando yo estos días que estoy haciendo? Claro, cuando me ponía nerviosa yo tocaba en la cama con el pie tocaba, yo pensaba que tocaba con los pies, pero tocaba con el pie. Era un síndrome del miembro fantasma, sí, ¿no? Sí. Sentías que tu pierna seguía ahí. Yo no habías caído. Yo sentía que mi pierna seguía allí. Por eso me abrí, claro, y me miré, digo, ¿con qué he estado yo tocando? Pensábamos que te lo había dicho tu familia. Digo, no, si me estáis diciendo vosotros. Y claro, al momento entraron mi cuñada y mi hija, que me acuerdo, que fueron las que se enfadaron con los doctores, porque dijeron, pero ¿para qué estábamos con el equipo de psicólogos para entrar a decírselo si se lo habéis dicho así? Claro. Para mí fue más traumático, porque yo todo el día preguntaba todavía por mi marido. Y más que el hecho ya de que me habían amputado la pierna, lo que me traumaba más todavía es que no me decían nada de él y solo me decían que estaba bien. Entonces yo decía, bueno, está muerto, no me lo queréis decir. Vuestro padre está muerto, no me lo queréis decir para que me recupere. Digo, y cuando me lo digáis va a ser todavía peor porque me vais a estar mintiendo y va a pasar lo mismo que con la pierna, que lo habéis omitido para que yo no me sintiera peor. Digo, y luego me voy a sentir fatal, decirme la verdad. Es que qué angustia tuviste que vivir en ese momento de decir, no sé dónde está mi marido, ya me han mentido una vez, me pueden mentir otra vez pensando en mi bien. Sí, pensando en mi bien. Yo pensaba, claro, están como ocultándome, ¿no? La verdad, claro, porque no sabían cómo hacerlo, claro, para protegerme. Era difícil, ¿no? Tu madre decirle, no, tu padre está ahí en coma, ¿cómo se lo decimos? ¿Cómo le decimos lo de la pierna? Y mira, te lo soltaron así. Y claro, yo les decía a ellos, digo, está muerto, no me lo decís. Digo, decirme la verdad. Y no es hasta 2 semanas y media más tarde o 3, sí, hasta que no despertó del coma, que nos hacen una videollamada. Que tienen que cortarla porque a mí me suben las pulsaciones del corazón que se pensaban que me daba un ataque. Y tienen que cortar la videollamada. La enfermera... ¿Por qué a ti te suben las pulsaciones que viste en la videollamada? Lo vi conectado a tubos y yo que llevaba 2 semanas y media o 3 sin verlo, pues ya se disparó. Igual fue como un choque con la realidad, ¿no? El decir, wow, que esto está pasando, que esto es real. Sí, supongo que sí. Creo que se mezclan un poco todas las emociones, ¿no? Porque cuando a mí me suben a planta después de 8 o 9 días, a planta, me suben a críticos, que luego ve mi hija que es la planta de cuando la gente le dice, bueno, no sabemos qué va a pasar. Lo que pasa es que nosotros, yo me acuerdo, bueno, nosotras, porque la que más días está ahí en Mallorca conmigo es mi hija, y en Menorca está mi hermano con mi marido, y mi hijo, el mediano, el grande se tiene que ir a trabajar, pues no dan más días, y el mediano se tiene que ir porque teníamos muchos animales. Y ya habíamos tenido amigos que estaban cuidando de ellos, pero claro, teníamos caballos, teníamos perros, no podíamos dejarlos a manos de... Claro. Los primeros días sí, pero luego se tuvo que ir. Y eres consciente del todo, pero no, porque yo la segunda o tercera noche se lo hice pasar fatal. Quería que me bajara de la cama para ir al lavabo. O sea, que eres consciente de lo que te ha pasado, pero hasta cierto límite no quieres ni creértelo del choque que tienes encima de que tu vida ha cambiado. Sí. Hombre, es que procesa todo eso. Es que es muy complicado de procesar, y además el ser humano el cambio lo lleva muy mal, somos muy resistentes a los cambios. Y ostras. Yo le decía a mi hija esa noche se salió a llorar con la enfermera, llamó a mi cuñada y le decía, tita, por favor, que esto no sea así siempre porque mi madre no es mi madre. Porque claro, yo le decía, arrastraba el culo, ya me diréis cómo podía arrastrar el culo para irme al final de la cama, para poder poner la pierna en el suelo, que la pierna con el fijador pesaba una barbaridad, con el otro cable que llevaba, con la sonda puesta, con la mano inmovilizada y con un yeso. Pues podía arrastrarme para decirle, levántame, por favor, levántame, no seas así, levántame, que vamos al lavabo, muéveme de aquí de la cama, que no tengo que estar aquí, que es lo que tenemos que ir a buscar a tu padre. En Mallorca me siguen haciendo pruebas, deciden operarme la muñeca izquierda, deciden hacerme una resonancia y ven que tengo rotos de 4 tendones que hay
tengo 3 rotos, porque me venían a hacer gimnasia en el brazo y ellos le decían a mi hija que era del mismo impacto, que yo no movía el brazo. Y yo le decía que no, que me duele, que me duele. Y cuando hacen una resonancia, ven que tengo 3, todo roto. Me tuvieron que poner otra placa con un montón de fijadores y tornillos. ¿Y la pierna cómo estaba, Noé? ¿Ya estaba estabilizada? La pierna derecha estaba con el fijador, la izquierda ya estaba amputada. Vale. Al salir de quirófano la primera vez ya estaba amputada. ¿Y ya sales de peligro en esa fase? No, porque ellos al amputarme la pierna habían cerrado con grapas y habían cosido, pero resulta que se infecta. Porque el haber arrastrado por pavimento, ¿no? Íbamos en ropa corta, porque era verano. Verdad. Claro, es verdad. Eso es un foco de contaminación increíble. Claro. Es más, yo tenía como un palmo más de pierna. De todo el pavimento que se te había quedado adherido, ¿no? A tu piel. Sí. Tienen que ir desbridando, que desbridando es cuando van limpiando la carne y van cortando trozos. Porque cada desbridamiento se llevan un trocito de carne porque es lo que van limpiando. Claro. No dan cómo hacerlo porque no se habían encontrado nunca con una amputación de semejante magnitud allí. Me ponen una máquina que hace que succione para ver si así se limpia la infección, pero resulta que sube más la infección para arriba. Luego lo destapan, tapan con otro tipo de gasas, pero también a pleno mes de agosto, cirujano plástico que era el que mandaba estaba de vacaciones, la verdad, porque no llega hasta la última semana que yo me voy y no sabían qué hacer. ¿Tampoco las tenían todas con que sobrevivieses no las en ese tenían momento? todas. Me estaban estabilizando para mandarme a Gerona para ver qué es lo que podían hacer aquí en Gerona, porque no las tenían todas en Mallorca. Entonces, Noé, deciden trasladarte a Gerona porque ya se habían quedado sin más posibilidades en Mallorca, ¿no? Sí, deciden trasladarme para que así a ver qué solución pueden darme en Gerona, Barcelona, que hay más equipos médicos todavía, se pueden haber encontrado con alguna situación como la que había. Antes, que no se me olvide, tenemos una videollamada con mi marido, porque mi marido, esto pasó un 7 de agosto y no supo hasta el 5 de septiembre que me habían amputado una pierna. Un mes más tarde. Un mes más tarde, porque como él estuvo 15 días en coma y luego la semana que estuvo un poco mejor y luego la semana que estuvo en Gerona tampoco queríamos, ni yo estaba preparada, ni mi familia estaba preparada, ni aquí nadie estábamos preparados para decirle, porque esa llamada fue un... Demoledora. ¿Cómo fue? Pues ¿Fue por videollamada? Por videollamada. Mi hija estaba conmigo, que fue la última que se fue el mismo día que yo salí, y entonces en el Trueta, en Girona, estaba mi marido con mi hijo y mi cuñada. Y resulta que los que tenían que hablar, que mi cuñada y mi hijo pobres, empezaron a llorar antes que por ejemplo, yo, que le decía que no pase nada, porque mi marido, claro, al decirle que me habían amputado una pierna, ya empezó que si es que me tenía que haber pasado a mí, que no se lo creía, que cómo podía ser. Claro, como un sentimiento de culpabilidad, porque él conducía en ese momento. Claro. Mi hija llorando, mi hijo no podía hablar, mi cuñada llorando, y al final cortamos la llamada y dijimos, bueno, cariño, mañana nos vemos, que llevamos un mes sin vernos. Y ahí ya fue un... Sí, y tú ahí colgaste y te rompiste. Sí me rompí, claro. Sí. Y sobre todo, creo que me he roto menos veces porque tenía que soportar a toda mi familia y a mis hijos. Entonces creo que me he roto menos veces o me he intentado romper las menos veces posible delante de ellos. Porque romperme me he roto mucho porque yo digo que el dolor que más tengo es el que tengo dentro del corazón. Pero delante de ellos siempre intento romperme lo menos posible. Sigo siendo la mamá, sigo siendo la que hace, la que deja hacer los planes, la que... Como si no pasara nada. Además, tu temperamento se nota que es muy jovial, muy alegre, muy positivo. Sí, lo bueno que tengo a raíz de todo lo malo que ha pasado alrededor es que nunca me he dejado mermar el carácter que tenía, porque este ha sido mi carácter siempre desde que nací. Y me parece que gracias a eso es lo que me ha mantenido con vida. Y no lo digo yo. Lo dicen los médicos, ¿eh? Se me pone la piel de gallina, pero es que lo dicen los médicos. Sí, porque hay gente que ante duelos se les amarga el carácter. Y es natural, lo entiendo claro, también. Es comprensible. Entonces, que no te hayas amargado y que sigas siendo la misma persona que antes, eso ya es un montón. Y luego también cuando decías lo de
que te mantenías fuerte, claro, como hijas, ¿no? Que Thais y yo no somos mamá, es verdad que, claro, te permites tener un poquito más de coraje si ves a tu mamá fuerte. Pero es que, claro, si ves a tu mamá hundida, te hundes tú también. Entonces, ahí súper bien, aunque igual no era lo mejor, pero súper bien mantenerte fuerte para también un poco todo el barco, ¿no? Toda que tu no se hundiera familia, todo el que mundo no se detrás. hundiera. Porque Para todos remar a la vez Claro, y saber Sí, que todo esto sigue a flote. Sí, porque el apoyo de mi familia ha sido crucial, de nuestra familia, mis hermanos, mis hijos, mis padres, eso ha sido, madre mía. En el hospital, aún cuando vamos a alguna revisión o alguna cosa, me dicen, es que tenías aquí tu familia 24 horas permanentes. Qué Dice, es que bueno no eso. lo hemos visto en nadie. Hemos estado 8 meses hospitalizados los dos. madre Y mis mía. hijos, sobre todo mis hijos y mi hermano, no se despegaban de allí. Había que decirles, bueno, iros ya a dormir, que queremos estar un rato solos. Porque nosotros llegamos a Gerona, él llegó 3 semanas después. Yo llegué un mes después. Era el día de mi cumpleaños, cumplía 44 años cuando me trasladan. Llevábamos un mes sin vernos. Empiezan las enfermeras, que yo veía la cara de las enfermeras a curarme y aquello... Porque yo no me había mirado la pierna. Bueno, la no pierna no me la había mirado. Siempre que venían a curarme me ponían una sábana y yo no quería, vamos, me ponía con la sábana así para arriba y no quería mirar para abajo nunca, hasta que no pasaron 2 meses. Hombre, es que es muy fuerte la imagen que ves. Yo sentía mi pierna todavía. Claro. Yo le decía a la enfermera cuando me curaba, anda, baja la pierna que se está subiendo. Y allí no había nada. Yo he visto una foto después cuando llevaba ya 6 meses o 7 amputada y allí no había nada. Claro. Es como un entrecot que cortan así en seco, que se ven las... No había nada. Y yo sentía mi pierna. Y claro, veía la cara de las enfermeras. El primer día, el segundo, el tercero no preguntas, pero cuando ya vienen 4 o 5 veces a curarte la misma, ¿Qué pasa? No, nada. Una cura de 3 veces al día, 3/4 de hora y 1 hora. ¿Y te dolía mucho? ¿Te ponían algún tipo de No me anestesia? dolía, ¿eh? Es que qué fuerte eres. De verdad, porque yo solo pienso en el dolor de todo ese proceso. No. Y O no- estaba a tope de analgésicos, que tampoco, porque no pedía muchos analgésicos, porque no sé qué le pasaba a mi cabeza, que yo decía que si tenía analgésicos me dormía y no era yo. Y entonces mi hija decía, mamá, no lo entiendo. Mis hijos, no lo entiendo, mamá, no lo entiendo. Y yo, pues yo tampoco, pero no quiero tantos analgésicos que luego me quedo aquí Medio groggy. groggy. Sí. Y cuando llevamos una semana allí, empiezan que si me quieren llevar al Vall d'Hebron, que si me quieren llevar a otro sitio, porque no saben si son capaces de hacer la operación, que es una operación que enverga mucha magnitud, que claro, tenían que cortarme o un trozo de músculo de dorsal amplio de la espalda o un trocito de barriga, una vena que pasa por la zona interior derecha para poder irrigarme el injerto que me iban a hacer en el trozo de muñón que quedaba, y limpiarme toda la cadera y los trozos de fémur que habían quedado mal, que había podridos, porque si no aquella infección se podía ir subiendo para arriba. Todo eso tenían que hacerlo dentro de la misma operación. Todo eso Dentro de una misma operación. Sí, fueron casi 9 horas de quirófano. Sí. ¿Y qué pronóstico había? Aún me acuerdo el día que entraron los traumatólogos, que era un mediodía, después de comer. Yo no comía por mí misma aún porque no movía ninguna de las 2 manos. Estábamos los dos así un poco descansando, se habían ido a comer. Y entraron un grupo de unos 6 o 7 traumatólogos y cirujanos plásticos. Y antes ni de siquiera mirarme, nos dicen, bueno, sabéis que hay como mucho un 5% de posibilidades de que tú sobrevivas a esta operación, ¿no? Y yo, ¿sabes? Claro, yo así miro a mi marido, nos echamos a llorar. Yo me pregunto en realidad qué necesidad hay de transmitírtelo a ti. No lo sé. Al familiar no lo sé. aún, pero a ti... Es que dicen que ahora van siempre a decírselo al enfermo. Así Sí, pero el enfermo a lo mejor necesita aferrarse a la vida como sea, a la esperanza, ¿no? A la idea de que o por se lo menos puede. unos tiempos, o por lo menos que esa noticia te la de alguien que quieres y que conoces, ¿no? Al final, pues una persona desconocida, ¿no? Pues las 2 veces que me han dicho que me iba a morir, solos, y la primera vez sola, que fue cuando la amputación, o que me iba a morir, una amputación, y la segunda vez que me han dicho que me iba a morir, solos los dos, que empezamos a llorar. No le dejé a los doctores porque tenía una enfermera sobre todo que me cuidaba un montón, que me decía que nadie se podía acercar a la herida sin guantes y sin mascareta, ¿vale? No dejé que se acercaran los doctores, porque yo empecé a chillar como una histérica llamando a mi enfermera, que encima estaba en ese turno, y diciéndole, aquí nos acercáis, dice, pero tenemos que mirar. Digo, no miráis si nos ponéis guantes y ponéis mascarilla. Que se acercaban Sí, se acercaban sin nada.
Sí. Y yo chillando como una loca diciendo que no. Algo me acuerdo perfectamente. Noto, ¿no? Y También como falta de empatía en los procesos mucha médicos. falta de empatía en muchos procesos. Yo más que nada falta como de coordinación, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, esto fue en Mallorca, pero también falta de coordinación, de que se pensaban que uno se lo había dicho a la otra, al final ahí nadie, Sí. aquí como otra vez lo mismo, la enfermera te dice una cosa, entonces es como una falta de coordinación que no sé si será lo normal. Que no han sé. hecho muchísimo por mí, estoy Está súper claro, agradecida. está claro. Y luego cuando ha pasado el tiempo y han visto que todo ha ido bien, todo genial, pero los primeros procesos son así, son jarros de agua fría y no te conocen de nada y te lo sueltan como jarros de agua fría y ellos lo saben porque luego lo hemos hablado. Yo con estos doctores se lo he dicho, digo, anda, que nos llevamos muy bien, pero en el primer momento lo que me soltaste... ¿Y qué te dice él? No saben qué decir, porque tampoco se espera que una paciente les diga eso, creo yo. Claro. Es que no sé si es porque están sobrecargados, También no sé muy si es porque acostumbrados. Es que, claro, para Sí, nosotros es para nosotros es chocante, exacto. pero para ellos quizás Sí, es el día a día. sí. No, Y llega un quizás no, punto que claro. lo normalizas. Sí, yo creo que sí. Que Que ya es un caso más de tantos que veo durante un mes. Yo creo que sí, que eso es muy importante y muy... Sí, para ellos eres un caso más, eres yo qué sé. Un número más. Para los traumatólogos en ese momento eres una pieza en la que tienen que encajar, ¿no? Y tienen que hacerte un puzzle y para ti eres tu familia, eres tu persona, pero para ellos es una Claro, más. pero es que eso al final es deshumanizar. Entonces, no pueden, puesto que si son médicos es una carrera súper vocacional, porque es súper dura de estudiar, es súper dura de perder esa, ¿no? Empatía. Claro, es como muy extraño. Muy, muy raro, como algo que es vocacional, que al final si tú quieres ser médico es porque te encanta salvar, ¿cómo te puede deshumanizar así? No sé, es como que es También súper hay raro. diferentes, no sé, en el mismo equipo venían cirujanos plásticos y los cirujanos plásticos, por ejemplo, son más cariñosos. Se les nota que los traumatólogos son un poco más bruscos. Más racionales, sí, quizás más racionales. más fríos. Sí. Yo creo que también después puede ser... no, pero en el primer momento, sí. Yo creo que sí. incluso puede ser como una forma de protegerse a sí mismos, de decir, Sí. no, es que simpatizo con todo el mundo, llego a mi casa destrozado. Puede ser también, puede ser porque a las también. enfermeras también les pasaba. Claro. Además lo hemos hablado luego, sí. No empatizaban mucho con el paciente porque el pronóstico era tan bueno que dicen, ¿cómo voy a empatizar con nadie? Claro. Si luego me han dicho que iban mirando el parte a ver si había fallecido o había sobrevivido, porque en Mallorca estuve todo el mes con fiebre y cuando llegué a Gerona es cuando empecé a estabilizarme y no tenía fiebre. Y cuando ven que ya tienen reuniones con el Hospital Clínic Vall d'Hebron, empiezan a ver qué plan de acción van a tomar. O el 4 de octubre, que es casi un mes después, cuando deciden hacerme la intervención. Todo eso viniendo también psicólogos, que primero vino una psicóloga que dije que no viniera más. ¿Por qué? Porque fue muy desagradable, porque no había pasado todavía que el proceso, ya me estaba hablando de cuando me llegara a mi casa. Y yo digo, a ver, si no he salido todavía del hospital, ¿por qué me hablas de cuando llegue a mi casa, que todo va a ser cambiante? Ya me lo imagino. Pero me estaba hablando de un proceso que aún no había pasado de allí, cuando yo y mi marido nos quedábamos así y dijimos, por favor... que no vengas no a es ser el momento. No es el momento. Entonces vino otra psicóloga que sí, que en aquel momento nos ayudó muchísimo. Qué guay. Sí, era la que nos decía que, bueno, me decía que me despidiera, que hiciera algo, que yo le decía, ¿pero qué hago, Julia? Si no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Que no, lo que haya hecho hasta aquí es lo que habré hecho. Claro. No puedo hacer nada más. Despídete por si un caso. Digo, no, que no me voy a morir. Que no me voy a morir. No y puedo aún despedirme. Así, mira, sobreviviste Sí. a ese 5%. Desde que te dijeron eso y los dos os echasteis a llorar hasta que es la operación, ¿cuánto tiempo pasa ahí? Unas 2 semanas. ¿Y cómo sí. se te hacen esas 2 semanas? Eternas. No, y a la misma vez que eternas no queríamos que llegasen. Claro. Nosotros teníamos muchas conversaciones porque yo le decía, claro, él decía así, ¿cómo vas a haber llegado hasta aquí y ahora te vas a morir? Digo, claro. Pues no lo sé. Y él decía, pues me moriré yo. Y yo le decía, tú no te puedes morir. Digo, ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con mi familia? Al final. Digo, si nos morimos, digo, no digas tonterías. Digo, tú no te puedes morir porque estás ahora mismo que estás a salvo. Entonces, si yo me muero, hasta aquí hemos llegado, hemos hecho las cosas, lo dejamos todo arreglado y tú tienes que sobrevivir por ellos. Y tirar para adelante por ellos. Y es duro y ahora lo pienso a veces y digo, ¿cómo diría yo aquello? Se lo decía de verdad. Claro. Se lo decía muy de verdad. ¿Y tú, dentro de ti, lo más profundo, sentías que te ibas a morir o sentías que ese 5% de probabilidades era a lo que tú te ibas a aferrar? Yo sentía que ese 5% era lo que me iba a aferrar, que no me podía morir.
¿No te creías que de ahí salías? No. Sabía, que tenía muchas probabilidades y yo era consciente. ¿Tenías miedo? Sí, tenía miedo. Claro, tenía miedo. O sea, por una parte... Y no tenía miedo de mí, porque yo ya me iba a morir y no iba a sentir nada. Ya está. Tenía miedo por lo que iban a pasar toda mi familia después. Claro. Porque por mí no tenía miedo, porque yo decía, bueno, tengo pues que pasarlo, porque Claro. es que estoy aquí en tal situación y en tal tesitura puesta que es que tengo que pasarlo, porque marcha atrás no hay. Digo, y mi operarme me tienen que operar porque si no igualmente me voy a morir de la infección. Digo, entonces me toca pasar por todo lo que los médicos me digan. No, y en esas 2 semanas, tus hijos, claro, ¿cómo se lo decís a vosotros? O sea, ¿cómo vosotros se lo decís a ellos? Pues resulta que es que ya también los médicos se lo habían dicho a ellos. Nosotros cuando ellos llegan se lo decimos, pero los médicos también los esperaron para decírselo. Claro, porque nosotros cuando ellos entraron por la puerta al rato que vinieron, les dijimos, mira, han llegado, nos han dicho, el papá y yo aquí llorando. Y los médicos estaban abordando por allí, por el pasillo, para decírselo también a ellos. A la misma vez. A mi hermano, mi hermano lleva muchos años viviendo con nosotros, también se lo habían dicho. Lo cogieron antes de que entrara a la habitación, en ese mismo momento, fueron una cosa tras de la otra. Y también se lo dijeron. Y esas 2 semanas, claro, tus hijos... Mis hijos no se despegaban de allí de las con camas. miedo también Ni de la mis leche. hermanos, ni mis padres, nadie. La noche aquella durmieron allí mi hija y mi hermano, en la habitación. Que yo decía, iros a casa, y ellos que no nos mandes a casa, por favor. Yo porque tampoco me hubiese ido, ¿no? Los entiendo. Después de esto, ¿lo has hablado con tus hijos? Tipo, ellos pensaban que ya eran como los últimos días, ya se estaban un poco dentro de lo surrealista que es todo, haciendo como una especie de, bueno, pues me voy a empezar a hacer un poco la idea que esto puede pasar, o ellos estaban como, no puede pasar, así, ¿no? Así. Y lo hemos hablado mucho, porque hemos hablado mucho de todos los momentos del accidente y de todos los después y de todos los peros y los contras y todo lo que ha habido. Y ellos también pensaban que no me iba a morir. Que en su interior lo pensaran, igual que yo. Lo que pasa que yo creo que cuando te encuentras en una situación así no quieres ser 100% consciente o sí consciente, pero no quieres creértelo, ¿no? De que ese momento vaya a suceder. No, creo que cuando te ves involucrado quieres aferrarte a 0,00000,1, pues a eso te quieres aferrar. Y yo creo que nos pasa a todas las personas que estamos en situaciones tan límites, tanto los familiares como las personas que estamos en situaciones así. Por eso la frase de la esperanza es lo último que se pierde, es que es así. Sí. Y ya cuando pasa la operación, ¿te estabilizan? Cuando pasa la operación... ¿Sales de riesgo o todavía había unos días? No, todavía había muchas probabilidades de que me rechazara el injerto. Vale. Como me ponen el trozo de músculo de la espalda, había muchas posibilidades de que el cuerpo rechazara. Que aunque sea tuyo, ¿no? Ese trozo ahí adherido y cosido, pues había probabilidades de que lo rechazara. Pero no lo rechazó, no. A la hora de despertarme, que yo estaba ahí, aparece mi hijo, el mediano, y mi hija, la pequeña, y yo le digo, ¿estoy muerta? Me acuerdo como un sueño, ¿sabes? Que los veo aparecer a la UCI y yo estoy muerta, estoy viva y estoy soñando. Y mis hijos, mamá, que estás bien, que has salido de la operación, que todavía hay mucho riesgo, pero estás viva, mamá. Sí. Y empezamos, es un milagro. Empezamos a llorar. Me decía, dile que estoy bien. El otro día mirando el móvil había un vídeo que grabaron mis hijos para decirle a su padre que estaba bien, que no se preocupara, que ya pronto subía a la habitación. Me tuvieron 4 días ahí en la UCI, pero que ya pronto subía a la habitación. Digo, dile al papá que no se preocupe, por favor. No, ¿y esa ya fue la última operación? No. ¿Luego te tuvieron que intervenir más veces? Sí. Luego me tuvieron que intervenir para ponerme el fémur en su sitio, vale. Que llevaba muchos días ya sin poder ponerlo, porque claro, la operación importante era aquella y sobrevivía, entonces me operaron el fémur, que esa me la hicieron a principios de noviembre, pasó un mes y me operaron el fémur. Y al año siguiente, en el 2024, en diciembre, me operan otra vez el fémur derecho, porque este fémur no quiere soldar bien, y ahora me han puesto otro clavo y más placas, y ahora estoy pendiente de otra intervención de hombro, porque tampoco lo levanto y no quedó bien. Pero llevo estás aquí, 13 operaciones. Y el momento de, claro, que tu marido procese que vuestra vida ha cambiado, ¿cómo? Claro, porque él tiene que tener un sentimiento de culpabilidad horroroso. Mucho. Ha necesitado mucho trabajo. Mucho.
porque se culpabilizaba del hecho de haber conducido la moto. Y eso que no era su culpa para nada, pero No, claro, en ese no, momento no. necesitas buscar culpables, buscar explicaciones. Hubo una vez que mi marido le dijo en una de las conversaciones, dice, es que me tenía que haber pasado a mí. Y mi hija, con 18 años, le dice, si te fuera pasado a ti, te hubieses muerto porque no tienes el mismo carácter que tiene tu mamá. La leche. Es que, y claro, es cierto, o sea, claro, tu hija os conoce, claro. Sí. Y Sí. Y digo, ¿verdad? Así fue como se lo soltó. Dice, la mamá le ha pasado a ella porque podía superarlo. Si lo hubieras pasado a ti, no lo superas, papá, por el carácter que tenéis tan diferente. Ya ahí sí que necesito mucho trabajo de psicólogos y psiquiatras, porque evidentemente, aunque no sea culpa tuya, yo lo entendía él también, ¿no? Y nosotros lo hemos hablado mucho. Digo, entonces empezamos por el primer culpable, que fui yo el que alquilé la moto. Claro, si vas tirando si del vas hilo. tirando del hilo, yo fui la que decidí, anda, este año nos paseamos por Menorca en moto. Entonces, También la culpa es empresa mía. de alquilárosla viendo ese viento ese día. Ya. Puedes Eso. buscar culpables en todas partes. En todas partes. Entonces no merece la pena. Lo que pasa es, claro, él al vernos que nos cambió la vida por completo. Yo que soy una persona que estoy todo el día que estoy haciendo deporte, que íbamos a esquiar, montábamos a caballo, cada día los mínimos kilómetros que hacía eran 10 o 12 kilómetros. Bailar, eso es el peor castigo que puedo tener. Pues me encanta. No me encantaba, me encanta. Ahora bailo de otra manera. Claro, no, eso te iba a preguntar, ¿cómo te ha cambiado la vida? Es decir, esa Noé tan activa que hacía tantas actividades al aire libre, con los caballos, con los animales, que bailaba, ahora mismo, ¿cómo has podido adaptar todo eso a tu nueva realidad? Me he vuelto un poquito más casera, sobre todo en invierno porque hace más frío. También te voy a decir que es que desde que salimos, por ejemplo, en el 2024, luego nos enfrentamos a un cáncer de mi marido. Salimos en marzo, en abril, mayo le detectan un cáncer, hace la quimio, en septiembre de 2024 lo operan, en noviembre del 2024 le cambian la prótesis que llevaba porque le habían puesto una que era provisional, se la tienen que cambiar. En diciembre a mí me operan del fémur derecho y la cosa no va tan fácil todo como te imaginas, ¿no? Es este 2025 cuando hemos empezado a tener un poquito de suspiro. Y tampoco porque yo he estado 5 veces ingresada por infecciones que me han dado en el muñón, leves, pero que son infecciones que requieren, por ejemplo, no ponerme la prótesis. Claro. Entonces no nos ha dado tiempo todavía a planificar bien cómo va a ser la vida. No hemos dejado de ser activos, porque nosotros en casa lo hacemos todo, yo hago de todo en casa, me traen la compra online. Antes la compraba iba yo, pues ahora me la traen online. Si no llegaba la secadora o la lavadora, pues lo tengo aquí. Si no, hago menos y me ayudan. Salir, pues salimos, por ejemplo, a comer más al mediodía que a cenar, porque, por ejemplo, en invierno no nos apetece de la misma manera. Este año fuimos a Menorca, de vacaciones, en septiembre. Necesitábamos cerrar un ciclo. Necesitábamos ver que Menorca no es... que no tuvo la culpa de nada. No, porque no tuvo la culpa, necesitábamos... ¿Hicisteis algún ritual como para cerrar? Tiramos una piedra con todos nuestros mejores deseos en el mismo punto del accidente, porque encima fuimos al mismo punto del accidente. Qué fuerte. ¿Y ese ritual se os ocurrió? ¿Alguien os lo recomendó o fue algo que necesitabais? Sí, que necesitábamos. Yo soy muy de energías, de piedras, de inciensos. Yo tengo que llevar algo que yo tenga aquí en casa y dejarlo allí para dejar todo ese peso que llevamos encima. Noé, también te quería preguntar, en el momento del cáncer de tu marido y tal, ¿hubo algún momento de decir, pero vamos a ver, todo esto nos tiene que pasar a nosotros? ¿Sabes ese sentimiento que es muy humano de todo me tiene que pasar a mí? ¿Qué está pasando? ¿Qué narices ocurre? Muchos momentos. No nos lo creíamos. Cuando le detectan el cáncer no nos lo creíamos porque acabábamos de salir del hospital hacía 1 mes y medio. No nos lo podíamos creer. No. ¿Y cómo conseguís salir adelante? Viviendo el día a día. Viviendo el día a día. Había mucha gente que nos decía, no pensáis, no estamos todo el rato pensando. Pensamos en que se va a curar. La oncóloga nos dijo que era uno de los peores cánceres que puede haber de pulmón, que si no llegan a encontrarlo a tiempo podía haber ido a metástasis, porque a mí me extraña que ahora con esto de la Meva Salud vi un TAC de la cabeza. De la cabeza, si es un cáncer de pulmón. Y luego nos dio la explicación la oncóloga de que es que hace metástasis, claro, que son cánceres que hacen metástasis en otros sitios y muy rápidamente. Y iban a descartar. Pero no. Por suerte, las 6 sesiones de quimio con inmunoterapia que les dieron hizo efecto, le pudieron operar, le cortaron un trozo de pulmón, los mediastinos que hay unas glándulas que hay aquí en el pulmón. Y hasta el día de hoy va con revisiones cada 6 meses.
Y lo piensas, ¿qué piensas? No puede ser, porque no puede ser, de verdad. El por qué a mí, ¿no? Es decir, pero bueno, hay gente que nunca pasan toda su vida con un hospital y a mí es constantemente... Nosotros somos unos de los que prácticamente no hemos pisado el hospital nunca para nada, para revisiones de salud, para una muñeca que una vez me habían operado, pero nada de salud, de hierro. Noé, y con todo esto que te ha pasado, que es tan fuerte además, primero el accidente, las complicaciones derivadas, el cáncer de tu marido, ¿de qué manera te ha cambiado la manera de entender la vida? Me refiero a relativizar los problemas de otra manera, no le das importancia a tonterías que quizás antes sí que le dabas. Mucho, relativizo mucho, pero muchísimo. No sé si os podréis hacer la idea, pero de cosas que a veces antes te molestabas cualquier cosa o le dabas 1000 vueltas a un problema, yo digo, ahora, bueno, esto no es un problema, esto no es nada. O cosas, yo ahora siempre tengo el mismo lema, ¿no? Digo, si es un problema, tiene solución, porque si no tiene solución no te puedes calentar la cabeza, entonces no es un problema. Digo, así que nos calentamos la cabeza lo justo, vivimos el día a día, intentamos darle la importancia a lo que tiene el debido momento. Sobre todo nos preocupa la salud, en que vayan saliendo las cosas bien, y tampoco es lo que te decía, por ejemplo, con el cáncer de mi marido. Íbamos con el día a día y viendo que iba bien la cosa. Luego la operación siguiente, pues venga, vamos a afrontarla. La otra operación, pues hemos salido, pues ya está, hasta aquí. Este año con los ingresos que he tenido de la infección, jolín, vaya, anda otro, pero vas al día a día y entonces aprendes a que todo lo demás, teniendo salud, te puede venir un problema, puedes tener más, puedes tener menos, puede venirte un problema, yo qué sé, de trabajo. A nosotros ya no, pero gente que conozco que los tiene, yo le digo, eso no es un problema, puedes cambiarlo y vas mirándola desde otro punto de vista, ¿no? Mis hijos, creo que ninguno mira las cosas, o mis hermanos como las miraban. Claro, ellos también les ha cambiado la perspectiva. Mi hija en aquel momento tenía novio, pobre, decidió dejarlo porque decía que no era la relación... Y se dedicó a viajar también. Mientras tanto, fíjate. Sí, que a mí me daba miedo. Hizo el primer viaje a Bali, que yo le decía, ay, qué miedo me da. Y luego le decía, qué miedo, qué va, si las cosas nos pasan al lado de casa. Digo, totalmente. No. Claro, en cuanto a los miedos, por ejemplo, ¿ahora tienes miedo a algo? Porque en su momento como que me da la sensación que nunca has tenido miedo a nada, ni siquiera a la muerte, que es lo que más... Pues te diría que me da más miedo ahora morirme que en aquel momento. ¿Por qué? No lo sé, bueno, miedo. Que quizás sí que lo miro más como un poco más de respeto, ¿no? Ahora que lo he pasado todo, ¿no? Que ves que eres tan poca cosa, sí. Es que la has visto muy de cerca. Sí, exacto. Es que normalmente pensamos en la muerte cuando uno es joven, lo ve como algo tan lejano, hasta que de repente dices, es que he estado a punto. Sí, yo creo que es eso, que más que le tenga miedo en sí, es en ver lo vulnerables que somos y que en un momento desaparece, que es que te cambia la vida en nada. Y es relativo, ¿no? Dices, sí, me puedo morir, pero te da el miedo el cómo, ¿no? El por qué, el que te cambia rapidísimo y te cambias la vida de los demás, porque a mí lo que me daba miedo en aquel momento era los demás. Ahora me da respeto. Y Noé, tantos años de tantos desafíos de la vida, ¿habéis tenido decepciones de vuestra gente? Qué buena pregunta. Tocas la fibra. Soy psicóloga, claro. Nos hemos encontrado de todo. Nos hemos encontrado personas que te pensabas que iban a estar ahí siempre, que ves que bueno, que al momento mucha importancia, pero luego es como el que se ha roto un dedo y no ha pasado nada porque te ven que sigues con tu vida y parece que, como es lo habitual, que no quieres tampoco dar pena, pero no sé. Yo, como siempre, he sido una persona que me he volcado tanto en las demás personas, hubiera estado un poquito más encima. Y nos hemos encontrado personas que, bueno, que te pensabas que a lo mejor te iban a dejar de lado antes, ¿no? Bueno, dejar de lado, claro, hacer sus vidas, ¿no? Bueno, pueden estar siempre pendientes. Y siguen ahí después de 28 meses. Sí. La vida, cuando te da un golpe así, yo creo que te hace ver quién está y quién no. Y te lo hace ver a las duras. Sí, te lo hace fuerza. Ver, sí. Noé, también te quería preguntar, ya para ir concluyendo, ¿tú sientes que este mundo, por lo menos
como la vida que realizas, no, la vida que realizas en tu pueblo donde vives y demás, o cuando visitas las ciudades, ¿está preparado para una discapacidad? ¿Está bien adaptado para una persona, por ejemplo, que va en silla de ruedas? ¿Qué has notado ahora que, claro, hasta hace poco tú llevabas una vida totalmente habitual, normal, pero ahora qué te ha cambiado? ¿Notas la dificultad? Noto mucha dificultad y muchas cosas que no están adaptadas para poder acceder y para poder hacer una vida normal. Con tanta inclusión que hay, ¿no? Y luego ves que no es realmente verdad 100% ni un 50%, porque hay sitios que no puedes entrar al cuarto de baño, hay sitios que no puedes subir porque no tienen acceso. Bueno, hoy mismo hemos estado por aquí en Valencia en algún sitio que no podías acceder a unos de los edificios porque no estaba bien preparado. ¿Y eso qué es? Un sitio de... Ante circunstancias así, ¿qué se hace? ¿Hay algún... pides recomendaciones o pasas o qué se hace o qué se tiene que hacer? Mira, por ejemplo, en Girona puse una reclamación porque en uno de los buses una vez íbamos mi marido y yo en silla de ruedas y queríamos ir solos de un médico de un centro sanitario a otro donde íbamos a hacer la rehabilitación, y de momento las reclamaciones no sé dónde se quedan, pero No surtió ningún efecto. No surtió ningún efecto. Uh-huh. No. Luego muchos comercios se encuentran también limitados, por ejemplo, porque si son edificios antiguos, porque esto lo sé por mi pueblo, por ejemplo, que había una carnicería de toda la vida que ha tenido que hacerme una rampa de madera para que yo pueda entrar, porque el ayuntamiento no le permite hacerla de obra, porque si no entra más para dentro de la carretera y tiene que haber unas medidas. Y con mucho cuidado, porque tiene que ponerme la rampa, quitarla corriendo, porque si alguien se tropieza le puede denunciar. Madre mía, cuántas trabas. Sí. Y es que también me gustaría que este episodio sirviese para concienciar, porque es lo que hablábamos antes, Noemi, antes de empezar a grabar, que a veces vamos caminando con total despreocupación, tirando un chicle al suelo, nuestro perrito hace sus necesidades y no lo limpiamos, y no estamos cayendo en que hay personas, muchas, que van en silla de ruedas y que están en contacto con todo ese microbio, con toda esa suciedad. Y creo que del mismo modo que sucede con eso, sucede con muchas más cosas, y también para las administraciones deberían tomar conciencia de todas las limitaciones a las que se enfrenta una persona con diversos tipos de discapacidad y que no se está teniendo en cuenta. No se tienen en cuenta. Los centros históricos, los adoquines, que vengan los adoquines, van en silla de ruedas y acabas mareada. Y todos los centros de todas las ciudades parece que no piense nadie en los que vamos en silla de ruedas. No, con movilidad reducida, que es increíble, que tú dices cosas pequeñas. O un cuarto de baño, que es que a veces hemos salido a comer a según qué sitios y dices, no, pues no puedo ir al cuarto de baño. Como si es que tú te quedas pensando, pues estoy castigada. Claro. Claro, pero que me lo he encontrado en un montón de sitios, muchísimos sitios. Tú dices, no puedes entenderlo en el siglo en el que estamos, que no, total, con lo fácil que es. Total. Otra cosa, Noemi, al hilo de lo que te he preguntado antes, claro, ¿cómo se acompaña a una persona? Porque nos va a ver muchas personas y mucha gente dirá, vale, pero ¿cómo se acompaña? Porque igual es mejor hacer como si nada, o ¿a ti qué te gustaría? No sé, ¿cómo te sentiste tú cómoda con quien te ha acompañado en ese proceso? Escuchándote y estando a tu lado. Es que no es más. Yo creo que ninguna persona pedimos más. Que te escuchen y que estén a tu lado compartiendo ese momento. Porque si te dan mucha importancia, te sientes mal. Si no te dan la que debe, también te sientes mal. Entonces lo mejor es acompañarla y escucharla. Y cuando estás, sí, estar presente. Yo por lo menos en estas situaciones me he encontrado que siempre, del carácter que tengo, ¿no? He dicho lo que necesitaba en ese momento. Y lo importante es estar ahí. ¿Cómo estás? ¿Quieres un café? Venga, va. Vamos a ver qué hacemos. Yo qué sé. ¿Por qué en mi casa mis hijos hacen como si no pasara nada? Porque es que no pasa nada. Me falta una pierna. Pero no estoy por eso menos capacitada para las demás áreas de mi vida o hacer más cosas. Claro, que sigan contando contigo, sí. Y ya está. Cuando me pongo la prótesis, bailo a mi manera. Montar a caballo, hay un centro allí cerca de donde vivimos que ya me lo han propuesto, lo que pasa que yo de momento no me veo preparada. Esquiar, estoy segura que lo volveré a hacer porque ya estaba mirando un sitio en Andorra que hay esquí adaptado, lo que pasa que bueno, me falta el hombro y este año no quería arriesgarme, pero está todo, estar ahí a tu lado. Sí, estar. Y para superar
tú que eres, vamos, lo has hecho tan bien, tan bien, tienes tanta resiliencia, un carácter tan bonito, tan altamente positivo, sin ser un positivo tóxico. O sea, tú siempre has estado consciente, sabías que podía pasar algo malo, pero tú querías vivir y salir adelante. Para quien nos esté viendo y esté en un momento muy fastidiado de la vida, ¿cómo se sale adelante, Noé? Pues creo que aunque no la veamos, todos tenemos esa fuerza interior que nos hace más fuertes, mira, se me ponen los pelos de punta, porque nos hace fuertes en momentos así. No somos conscientes, yo creo que hasta que vivimos situaciones tan límites, porque yo ahora me pongo a analizarlo y digo, madre mía, todo lo que he pasado, ¿sería capaz otra vez de pasarlo? Y digo, tendría que serlo, pero creo que es que nace una fuerza en ti. Sí que, sin ser lo que tú has dicho, un positivismo tóxico, porque en todo momento somos conscientes de que lo mismo mañana no estamos, o que cualquier momento podía pasar cualquier cosa y no... O que lo que estás viviendo es una Sí, mierda sí. y lo estás viviendo y es así, Sí. no, y bueno, y hay que... Pues sí. Porque yo muchas veces me lo digo, digo una lloradita y tira para adelante. Sí, digo, venga, va, una lloradita, una palmadita. Le digo, dame una palmadita y seguimos. Pero es por eso, yo creo que todos nos nace una fuerza interior que no somos conscientes hasta que te pasan cosas tan graves. Porque tú quieres estar aquí y quieres, vamos. Pero la fuerza está, y eso es un mensaje. Sí, la fuerza está ahí, de verdad. Y es verdad que has dicho una cosa que si esto te lo llegan a contar, tú dices, yo no sería capaz. Sí. Y es verdad que muchas veces cuando nos ponemos en situaciones a pensar, no, pero bueno, ella es capaz, pero yo no podría. Que sí, que todos, que el ser humano es capaz de soportar muchísimas cosas y seguir adelante. Tenemos más fuerza y somos más capaz de lo que imaginamos. Sí. Y luego también creo que es importante el tiempo, ¿sabes? Como dejar pasar los tiempos y que todo se vaya como recolocando. Acomodando otra vez de nuevo. Porque fíjate, 2 años para todo lo que te ha pasado es que no es nada. No. Esto va a requerir de un duelo también y de un procesar toda la información que has recibido durante mucho más tiempo. Y ya es sorprendente lo bien que estás después de tan solo 2 años. Muchísimas gracias, Noemi, de verdad, por este testimonio, gracias. Porque es increíble. A vosotras. Bueno, increíble. Pues nos despedimos, os esperamos en el siguiente episodio. Mil gracias, Noé. Dejaremos información en la cajita de abajo. Y nada, y hasta el próximo episodio. Mil gracias, Noé. A vosotras. Hasta la próxima. Hasta Chao. la próxima.